Vamos a hablar del tapering, ¿no? Esta reducción de los estímulos monetarios de Estados Unidos que va, viene. Bueno, se está llevando adelante, de esto no hay dudas. Va a seguir así. Ahora, los temores por la variante Omicron y digamos que esto genere más cuellos de botella en la economía. Bueno, ahora la discusión no pasa a ser si el tapering se hace o no se hace. Se va a hacer porque la inflación vino para quedarse en el mundo. Lo que se están preguntando es cuál va a ser la velocidad en que se implementen esta reducción de los estímulos monetarios que estaba haciendo la Fed, ¿no? En un principio, digamos, estos estímulos se iban a terminar, comenzaron en noviembre de este año y para julio del 2022 ya tendrían que, digamos, porque este desarme de los estímulos es progresivo, se van, digamos, las compras de bonos y de hipotecas, la Fed las va reduciendo de a 15.000 millones de dólares por mes, ¿no? Hasta hace algunos meses, hasta el mes pasado, compraba 120 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, mes por mes va reduciendo sus compras de activos. Lo cierto es que el ritmo de desarme de estos estímulos monetarios, el ritmo del tapering, puede ser mayor al previsto. ¿Por qué? Porque con la variable Omicron surgen nuevos cuellos de botella en la economía. Los economistas piensan que la inflación vino para quedarse. A eso le sumás la cantidad de emisión monetaria que han generado los bancos centrales en el mundo. Y esto se vuelve, digamos, un poco volátil, inestable. Los mercados financieros, digamos, están a la espera de a ver cómo se va a implementar finalmente el tapering y si también, algo que no había pasado, que la Fed anuncie subas de la tasa de interés, ¿no? Una cosa es el tapering, que es reducir la compra de bonos y de hipotecas, es decir, dinero que se inyectaba mensualmente al sistema financiero, 120 mil millones de dólares. Y otra cosa es subir las tasas de interés que maneja la Fed, las tasas de corto plazo por la cual los bancos se prestan entre sí. Bueno, esto, digamos, como no se sabe todavía cuál va a ser el ritmo de estas medidas, de la implementación de estas medidas, si la inflación continúa y se comienza a acelerar un poco, supongo que estas medidas se van a profundizar y esto va a generar, obviamente, está generando en los mercados financieros volatilidad, ruido y lo que genera también es que los inversores se posicionen en activos de tasa fija, es decir, en bonos, en el oro, y resguarden y en activos de corto plazo, ¿no? Entonces, esto genera, digamos, toda una volatilidad que hay en el mundo y en los mercados financieros hoy. ¿A qué ritmo la Fed, es decir, la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, va a implementar las medidas para bajar la inflación y cómo va a reducir los estímulos monetarios? Bueno, volviendo a Argentina, el FMI tendría listo un informe, es un informe ex post. ¿Qué quiere decir? Es una evaluación ex post que es posterior. Claro, posterior a el programa que acordó con el gobierno argentino en el 2018. Es decir, digamos, estos informes se hacen para evaluar, digamos, cuál fue, digamos, el verdadero efecto que ha tenido el programa, si sirvió, si no sirvió, y sobre todo también teniendo en cuenta que ahora Argentina está negociando un nuevo programa. Entonces, básicamente esto es como hacer una especie de evaluación para decir, bueno, ¿en qué falló el FMI en el programa que se implementó en el año 2018 con Mauricio Macri, donde nos prestaron 44 mil millones de dólares? Bueno, ¿qué falló de este programa y por qué ahora Argentina está renegociando un nuevo programa? Está negociando un nuevo programa, ¿no? Es como un análisis, ¿no? Una autopsia del... Sí. No, autopsia. Una autopsia del programa, el primer programa. Bueno, esto, digamos, Alberto Fernández lo quiere, si bien ya está listo, el FMI lo publicaría el 20 de diciembre. Alberto Fernández quiere que esto se publique antes de llegar a un nuevo programa con el Fondo Monetario, porque, digamos, quiere que se revele, digamos, cuál es la autocrítica que hace el FMI y qué cambios va a efectuar en comparación con el nuevo programa que se va a fijar a partir de ahora, ¿no? Entonces, a ver cuál es la autocrítica del FMI, que me digan en qué fallaron y a ver cómo podemos corregir eso para que no vuelva a suceder. Esto es lo que dice Alberto. Seguro. ¿No? Ahora hay un tema muy, muy preocupante para el Fondo Monetario Internacional con respecto al tema de la República Argentina, porque en caso de proceder
el pedido, ¿sí?, de un partido político de la Argentina para con el presidente Alberto Fernández, bueno, al Fondo Monetario Internacional se le puede llegar a complicar cobrar. Y tiene que ver con el partido político de Amado Vudú. Ah, claro, porque están... Le está pidiendo al gobierno que antes de acordar con el fondo lleve el caso a la Corte Internacional de Justicia. Claro, bueno, yo le pediría al partido de Amado Vudú que escriba bien. Soberanos. Claro, soberanos, pero tiene una X. Soberanos. Sí, no, Yo le pediría que primero aprendan a escribir en castellano. Yo le pediría al juez que lo meta preso de nuevo. Claro, es cierto. Que deje de hacer daño. Bueno, lo cierto es que esta evaluación que se va a publicar el 20 de diciembre, bueno, está bueno para después mirarla, para estar atentos, porque vamos a ver cuál es la autopsia, digamos, del programa fallido que acordó el FMI en el 2018 con el gobierno de Mauricio Macri, y ver qué cosas cambian y cuál es el aprendizaje que muestra el fondo para el programa que viene. Ahora, vamos a decir la realidad y hablar claros y explicar por qué se pidió el programa en el 2018. Y esto no es una explicación del fondo, sino que corre por mi cuenta. Digamos, el programa del FMI en el 2018 que acordó Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional tenía básicamente 3 objetivos. Uno era fondos frescos para que, como Argentina había quedado fuera de los mercados del mundo, para que no entre en default y pueda pagar los bonos en dólares que debía, fue dinero que entró del FMI para que Argentina cumpla con sus compromisos en dólares y no incurra en un default, ¿no? El otro objetivo que tenían los desembolsos era cubrir una partecita para cubrir el déficit fiscal que fue heredado del kirchnerismo. Y el programa económico de Cambiemos, digamos, no lo había corregido, optó por un gradualismo muy lento y no lo había corregido. Y el otro objetivo que tenía, digamos, el programa con el FMI era que darle la solidez a la economía argentina suficiente como para que a partir del año 2020 Argentina pueda volver a los mercados voluntarios de deuda y volver a insertarse en el mundo. Obviamente que eso no sucedió. Ahora, vamos a hacer un análisis, porque la verdad que es todo muy confuso y este discurso de Alberto y todo esto confunde mucho, ¿no? La versión del kirchnerismo. El origen del déficit fiscal, el origen de la deuda es el déficit fiscal. Cuando el Estado gasta más de lo que recauda, se tiene que endeudar para cubrir esa parte. Bueno, ¿cómo lo cubrió el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? Con deuda intrasector público, con deuda que le ponía al ANSES, con deuda que le ponía al Banco Central, o sea, descapitalizó el Banco Central, le robó la guita a los jubilados, ¿no? A partir de, y eso además generó inflación, porque cuando vos le pones deuda al Banco Central, cuando el Tesoro se endeuda con el Banco Central ¿qué hace contraparte? Te emite plata, entonces te genera inflación. ¿Qué pasó? El gobierno de Mauricio Macri vino con un programa para reducir el déficit fiscal que, digamos, en términos fiscales se denominó gradualismo. ¿Qué era el gradualismo? Era, digamos, yo voy corrigiendo los desequilibrios fiscales de a poco progresivamente y mientras tanto, en vez de financiarme con deuda intrasector público, me financio con el mundo. El que me va a prestar es el mundo. Bueno, ¿qué pasó? Como el programa de Cambiemos fue, digamos, muy gradual la corrección del déficit, en un momento, en el 2018, tras algunas turbulencias y cuestiones que pasaron en la economía del mundo, pero no le vamos a echar la culpa al mundo, sino que la economía argentina estaba muy frágil, el programa macroeconómico de Cambiemos, si bien tenía la idea de reducir el déficit, fue muy gradual. Bueno, en el 2018 lo que pasó es que los mercados se dieron cuenta que, digamos, no se corregía el déficit a la velocidad que tenía que corregirse, que Argentina tenía muchas posibilidades de, digamos, de no llegar al equilibrio fiscal en un plazo determinado y que el programa era insostenible. Entonces le dejan de prestar plata. Cuando el mundo le deja de prestar plata en el 2018 a Mauricio Macri, ¿qué pasa? Al gobierno de Macri, bueno, ¿qué pasa? Bueno, Argentina tenía que pagar vencimientos de deuda. Entonces, ¿cómo hacen los países normales para pagar vencimientos de deuda? Agarran y toman deuda nueva, con esa deuda nueva pagan la deuda vieja. Así van haciendo rollover. Nadie paga capital, digamos, del dinero que sale del Estado, sino que en el mundo, cuando los países pagan capital, es que se endeudan de vuelta para pagar capital, hacen como una rueda. ¿Qué pasó? Como nadie le prestaba al gobierno de Macri porque entendían que el programa fiscal era inconsistente y el gobierno tenía que hacer frente a los pagos de acreedores o de deuda extranjera, bueno,
no le quedó otra que pedir un crédito en el FMI para hacerse de los dólares, un programa con el FMI para hacerse de esos dólares y poder cumplir con los compromisos que tenía. Para eso se usó el dinero en parte del FMI. Ahora, hay que entender que el déficit fiscal, que es el padre y la madre de la deuda pública, lo generó Cristina Fernández de Kirchner. Ese gobierno generó el déficit. Entonces, Macri no lo corrigió y terminó en un programa con el fondo. Pero el origen es el déficit fiscal. Y vos fijate, es tan el discurso del kirchnerismo, del Frente de Todos, que salió un estudio muy interesante de Sinopsis, donde le preguntan a la gente, a la sociedad, si está de acuerdo con un estudio, si está de acuerdo con un acuerdo con el FMI. Y dice que básicamente más del 50% de los consultados, de la gente que se la consultó, considera que no hay que hacer ningún esfuerzo fiscal o que hay que hacer un esfuerzo fiscal razonable para acordar con el FMI. Mientras tanto, el 40% considera que hay que hacer un esfuerzo necesario, que es fundamental acordar con el FMI. Ahora, si vos te vas a los votantes del Frente de Todos, más del 80% de los que votaron al Frente de Todos consideran que no hay que hacer ningún esfuerzo fiscal para acordar con el FMI, o hay que hacer un esfuerzo razonable, o hay que comprometerse razonablemente, pero no hay que hacer un esfuerzo demasiado importante para acordar. Es decir, que acordar con el FMI no es prioritario, no es necesario para la economía argentina. Bueno, vos fijate, ¿no? Acá el Frente de Todos tiene un claro problema, porque tiene que tiene que llegar a un acuerdo con el FMI, sin embargo, sus votantes, su base de sustentación política no está de acuerdo. Ahora, ¿por qué no está de acuerdo? Porque ellos viven manteniendo un relato que es falaz, ¿no? O sea, nunca se hacen cargo nunca explican a la sociedad cómo surge, qué es lo que realmente pasó, cuál es el origen de un crédito con el FMI, por qué los estados se endeudan, que los estados normales no viven endeudados. Bueno, entonces la base de sustentación política no quiere acuerdo con el FMI, el gobierno va a tener que hacer un acuerdo con el FMI. Pero bueno, fíjate, esta noticia es interesante. Argentina debería pagar 660 millones de dólares por juicios que perdió. Y pueden empezar los embargos, ¿no? Y acá hay temor, digamos. ¿Por qué? Porque es un número relativamente grande para lo que es Argentina, ¿no? ¿Cuál es el tema? Vos tenés, digamos, por un lado, el juicio que avanza en Nueva York de Aurelius, lo que mencionábamos ayer, ¿no? Por el pago del cupón atado al PBI, ¿no? Que no se pagó en el 2013 porque denuncian que se alteraron las cifras del INDEC, entonces Argentina no pagó. Pero además de eso... El tema YPF también. Vos tenés el tema... La expropiación de YPF. Tenés dos sentencias firmes del CIADI, que es el Tribunal de Arbitraje Arbitral del Banco Mundial, que tenés por la estatización de aerolíneas, 320 millones, tenés por una empresa que se llama Impregilo, que no es por una expropiación, esto es una empresa italiana, por el incumplimiento de contrato por 21 millones. Después tenés dos fondos que tienen juicios contra el gobierno argentino, que son los que no acordaron en la renegociación de la deuda ni del 2005, ni del 2010, ni del 2016, por 227 millones y 95 millones de dólares más. O sea, en total tenés como 600 millones, más de 600 millones de dólares que Argentina tendría que pagar en juicios que ya perdió, y podrían haber embargos, ¿no? Cualquier país del mundo podría tomar una deuda, cancelar los 600 millones y listo, chau. De hecho, cuando Macri arregló con los holdouts, ¿cómo fue? Se endeudó en el extranjero por 16.000 millones de dólares, agarró de esos 16.000, 9.000 millones de dólares fue lo que le costó arreglar con los holdouts, ¿no? Pero Argentina, como es un país que está fuera del mundo, digamos, le pasan estas cosas, que 600 millones de dólares es un problemón fenomenal. Y una última. Por los rumores de Corralito, ¿no? Por los rumores de Corralito que estuvieron esta semana, bueno, en tan solo 3 días los depósitos en dólares cayeron 600 millones. Lógico. 200 millones el lunes, 200 millones el martes, 200 millones el miércoles. La buena noticia de todo esto es que prácticamente todo el mundo que fue a buscar los dólares a los bancos los pudo obtener. ¿Por qué? Porque los bancos, como ya habíamos explicado durante la semana, se proveyeron de mucha liquidez en muchos dólares para, digamos, darle el dinero a los ahorristas y no generar más pánico, ¿no?
La última y a la tanda, ¿me permitís? Sí, 2 sí. segundos porque es muy importante, muy importante. Porque Alberto Fernández estuvo reunido en la UIA con el objeto, bueno, de discutir las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se reunió con la CGT también. Vamos, viste, tenés arriba, después tenés la CGT, el medio y tocamos fondo. Porque hoy Alberto Fernández va a recibir a los movimientos sociales para discutir precisamente los ítems, las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro, ¿no? Caemos en el Fondo Monetario Internacional porque tenemos que pagarle la fiesta a toda esa gente. O sea, la fiesta. No, hay que generar trabajo, no pagarle más subsidio. Eso es déficit fiscal, es más deuda. Bueno, días atrás comentábamos que 44.000 millones de dólares, estos que tomó Macri del Fondo Monetario Internacional, fueron a parar a deuda. Es lo que explicaba. Sí. Claro, sí, a ver, la deuda la contrajo. Interna, No. Los dólares que se toman para el FMI fue para pagar deuda que había contraído el propio gobierno de Macri, porque el gobierno de Macri se endeudó afuera, entonces necesitaba dólares. Sí, pero se endeudó en dólares para no seguirse financiando intrasector público como venía financiándose Cristina. Por eso digo, hubo un reemplazo de la deuda. Se dejó de financiar, de meterle papelito de colores a los jubilados y al Banco Central y se empezó a endeudar afuera. Sí, con guita real, no emitida claro, por el Banco Central. Exactamente, con dólares. La deuda del kirchnerismo en relación a lo que tuvo que pasar, el pasamanos digamos, del crédito que pidió Macri, ¿sí?, en dólares, para cubrir lo que vos estabas comentando, ¿sí?, en vez de darle papelitos pintados a los jubilados, a los docentes, en fin, bueno, darle guita firme, ¿no es cierto?, y segura. Por lo menos dejar de emitir sin respaldo. Exactamente. O sea, digamos, ¿De cuánto fue la deuda que dejó el kirchnerismo, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? Y fue más o menos, fue algo así como 257.000 millones de dólares, digamos, una cosa equivalente, no en pesos, pero si vos la dolarizás era eso. Bien. Dicho esto, cerramos el resumen del día de hoy y después vamos a la tanda, dale.